Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre lo que es el escrito científico. En este capítulo hablaremos sobre la morfosintaxis del escrito en ciencia y detallaremos algunas características del mismo. El contenido que se brindará en esta área temática en este primer capítulo se relacionará inicialmente a lo que es la definición del escrito científico, además de todos los aspectos generales de la escritura en ciencia, los cuidados que debemos tener durante la redacción científica y cuáles son los vicios gramaticales más frecuentes durante el escrito en ciencia. Iniciemos pues con lo que es el escrito científico. El escrito científico tiene múltiples definiciones. Hay definiciones en las que se ha tratado de conglomerar los elementos más puntuales de lo que es el escrito en ciencia, indicando de que el mismo no es nada más que la producción escrita, que aborda una serie de teorías o elementos conceptuales que se obtienen sobre una base de investigación científica, utilizando un lenguaje técnico especializado y dirigido hacia personas que trabajan en ciencia. Sin embargo, otros autores indican que no es nada más que la información sistemática de un tema en particular que ha sido escrito de manera objetiva y que muestra resultados de interés hacia sus lectores. Tomemos en cuenta que no solamente se limita a esto el escrito científico. La mayor parte de las personas que investigan dice si es un escrito científico, pues bueno, entendamos que es una producción resultante de la investigación. Y en realidad el escrito científico tiene varios momentos para su desarrollo. El escrito científico tiene un momento inicial para su desarrollo, aportando información a través de lo que es el desarrollo de las monografías, a través de los ensayos o bien a través del diseño de protocolos de proyectos. Estas monografías, ensayos y diseño de protocolos de proyectos va a dar lugar posteriormente a que se realicen investigaciones de carácter formal, sea investigación con resultados netamente teóricos o sea resultados que sean de carácter aplicativo. Esta investigación posteriormente derivará en la producción de información en revistas científicas y libros científicos. No se olviden que este proceso va a ser continuamente replicado, es decir, que las revistas científicas y los libros científicos posteriormente darán información para que otro investigador desarrolle monografías, ensayos, proyectos y vuelva a generarse nuevamente este ciclo. Recordemos algunos aspectos generales sobre la redacción científica, pero si nos enmarcamos en toda la evolución histórica de la redacción científica, tomemos en cuenta que esta evolución histórica ha variado desde la época de los griegos y romanos, en los cuales la ciencia no era nada más que la explicación de los procedimientos que sucedían o hechos históricos que sucedían en el momento en que se escribía, y los científicos eran aquellos que registraban estos procesos o sucesos extraordinarios. Posteriormente evolucionó a que estos procedimientos sean transformados en una individualidad de conceptos que que daban origen a novelas o relatos históricos muy particulares. Tenemos grandes escritores de ciertas épocas que hicieron un notable aporte de lo que era la ciencia literaria. Pero con el tiempo, el escrito científico fue modificándose y ya este aporte individual no era suficiente. Por lo tanto, se requería el generar aportes particulares que modifiquen sucesos también particulares y aporten al desarrollo de la sociedad. He ahí que la ciencia, generada en otras épocas diferentes,
daban ya resultados sobresalientes por hallazgos particulares, a lo cual se denominó ciencia verdadera. Posteriormente, se produce todo lo que es la aplicación de esta ciencia verdadera en el cambio de sucesos naturales o sucesos físicos que modificaban el medio ambiente. Ya con el tiempo, toda esta producción desarrolló el crecimiento de la ciencia y la especialización en las diferentes áreas del conocimiento, a lo cual ya en el último siglo, la innovación y el desarrollo nace a partir de lo que es la tecnología y la información globalizadora. Debemos mencionar que en el momento de redactar, sí debemos tener mucho cuidado en la redacción, debido a que tenemos la tendencia de hacer párrafos o muy extensos o demasiado pequeños. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones que se da es el cuidado con la construcción de los párrafos, en los cuales se sugiere que se desarrollen verdaderas unidades de ideas, unidades donde cada párrafo esté enlazado con el siguiente, independientemente de la extensión de la misma. Tomemos en cuenta que no por ser más extenso se ha hecho una mejor redacción, sino más bien podemos llegar a confundir a nuestros lectores en función del grupo al cual pretendemos llegar. Tomemos también en cuenta que entre párrafo y párrafo debe haber vinculación de contenido. Esta vinculación de contenido debe partir desde la idea inicial, haciendo una secuencia de ideas en las cuales el relato sea fluido y continuo y los párrafos siguientes tengan una secuencia de contenido de tal manera que el lector no se pierda durante el desarrollo. También debemos ser muy claros en los conceptos que emitimos en cada una de nuestras oraciones y en cada uno de los párrafos, emitiendo, por supuesto, ideas concretas y bastante contextualizadoras. No olvidemos a un representante del arte internacional que nos mostraba la forma no adecuada de expresar ideas. Este tipo de manifestaciones se han denominado cantinfleadas tratando de demostrar la dispersión de las ideas que a veces tenemos en el momento de realizar nuestra exposición. Bien, continuemos. Los vicios gramaticales que con mayor frecuencia se encuentran al momento de escribir en ciencia es el uso de la negrilla o mayúsculas en medio de una oración, tratando de hacer énfasis a una palabra en particular. Se debe evitar hacer ello, ya que se rompe las normas de estilo y elegancia de un escrito. De igual manera, se debe evitar utilizar dos tipos de preguntas que estén juntas y sin el uso adecuado de los signos de admiración o interrogación dentro de un mismo documento, mucho más dentro de un mismo párrafo. Evitar del mismo modo los errores ortográficos, ya que ahora existen muchos procesadores de texto que nos facilitan llegar a corregir este tipo de errores. También debemos intentar evitar el subrayado innecesario de algunas frases u oraciones para también llamar la atención. Por el otro lado, cuando empezamos a utilizar nombres científicos, debemos tomar en cuenta que para crear nombres científicos, los mismos se encuentran en una norma especial escrita en códigos internacionales de nomenclatura y existe uno para cada disciplina. Así hay nombres científicos propios para botánica, zoología, bacterias, virus, etc.
Los nombres científicos de las especies casi siempre son binomiales o binominales, es decir, que están compuestas por dos palabras. La primera es el nombre del género y la segunda es el epíteto o nombre específico. El conjunto de ambos es el nombre científico que permite identificar a cada especie como si tuviera un nombre y un apellido. También suele aparecer seguido por una o más autoridades, es decir, las personas que describieron por primera vez la especie. Algunos autores, por ejemplo, Miguel Vidal de la DGT, que es una comisión europea, nos indican que el nombre de la especie se escribirá siempre en letra cursiva, excepto, claro, si está dentro de un mismo bloque donde haya todo letra cursiva, en cuyo caso se va a escribir en letra redonda o letra recta. La Escherichia coli, por ejemplo, si esta estuviera en un párrafo donde todas las letras son cursivas, deberé modificarla para que éste esté en letra recta. El primer término del nombre de la especie o el nombre del género irá siempre en mayúscula. El segundo término, el nombre de la especie, el epíteto específico, irá siempre en minúscula. El primer término no puede abreviarse nunca, sobre todo en la primera referencia de un texto, pero se permite abreviarlo con inicial seguida de punto en las demás referencias. Aún continuamos tratando de mejorar la redacción para tener éxito, es decir, que debemos utilizar también algunos detalles que nos permitan de que el documento se vea con elegancia y sea de un estilo propio al nivel académico del que lo está ejecutando. Se sugiere no abusar alargamiento de palabras, se sugiere utilizar las palabras correctas en el momento de su aplicación, en vez de ejercer influencia, utilizar la palabra influir. Se sugiere no anunciar sucesos anticipadamente y siempre hablar en tercera persona. Se sugiere no abusar del uso de prefijos, así como evitar adjetivos comparativos. Además, la mayor parte de los autores y la mayor parte de los editores de estilo sugieren usar más de 30 palabras entre punto y evitar participios pasados. Del mismo modo, se debe evitar utilizar las palabras comodín, también llamadas palabras baúl, que son palabras que se utilizan mucho en la jerga corrientes, un lenguaje muy coloquial. Se debería utilizar palabras de mayor elegancia que muestren que el documento es mucho más serio. Entonces, las palabras comodín son las muletillas que utilizan algunos autores para tratar de expresar algún contenido. Los verbos del mismo modo deben ser utilizados en tiempos adecuados. Es así que se indica que si uno desarrolla el resumen deberá estar escrito utilizando verbos en el pasado, mientras que la introducción debe utilizar los verbos en tiempo presente. A su vez, los materiales y métodos utilizarán los verbos en tiempo pasado porque ya fueron ejecutados y se está informando algo que ya fue hecho. Mientras que la discusión, que es el momento actual, se debe desarrollar en tiempo presente. Evitar reiteraciones enfáticas como por ejemplo listo, avancemos, adelante, que lo único que hacen es distraer y quitar la seriedad al documento. Tomemos también en cuenta que al momento de escribir, el eje central de nuestro documento tiene que tener un mensaje muy claro. Es decir, que antes de escribir debemos generar un guión teniendo muy claro cuál va a ser el mensaje central que nosotros deseamos emitir. Por otro lado, debemos intentar de que
al momento de presentar el documento escrito, se vea muy profesional, que tenga un mismo tamaño de letra, que se utilice la letra adecuada o la letra solicitada por el editor, que haya un espaciado que permita al lector no confundir entre líneas. Se sugiere siempre 1,5 y se utiliza casi con frecuencia el Arial o Time New Roman como tipo de letra para los escritos científicos. La presentación debe ser pulcra y sin errores. A su vez, la persona que termina de escribir y ha hecho el documento debe ponerse en algún momento en lugar del lector para ver si lo que se ha escrito es comprensible, ordenado y claro. Para todo ello tenemos algo que se denomina el índice niebla, que ustedes van a poder acceder una vez que abran la presentación y tendrán un documento que les ayudará a ejecutar ciertas características en un software para ver si lo que están escribiendo es legible o ilegible. El índice niebla, además, no solamente observa la sintaxis, el índice niebla evalúa no solo la sintaxis, sino también hace recuentos de las puntuaciones o palabras trisilábicas utilizadas para saber si es que lo que ustedes están diseñando está adecuado para el lector. No evidencia las faltas ortográficas, es cierto, pero esto puede ser verificado a través de un Word en el cual ustedes trabajan, con el cual pueden revisar el idioma. La bibliografía de referencia la tienen al final de esta presentación y realizaremos algunas tareas posteriormente para revisar la comprensión de este tema. Les quedo muy agradecida y nos vemos la siguiente clase. Adiós.